Hola mis niños, buenos días. Ayer estábamos viendo el tema de la investigación científica. Ustedes estaban consignando en su cuaderno un mapa conceptual sobre el método científico y los pasos del método científico. Entonces voy a contarles un poquito para profundizar y para que entiendan bien en qué consiste este fenómeno. ¿Listo? Entonces quisiera decirles, mis niños, que el método científico es una herramienta muy importante que utilizan generalmente los científicos ellos utilizan esta herramienta para poder formular teorías o para poder formular leyes de un fenómeno natural. ¿Listo? El método científico tiene unos pasos. El primer paso, importantísimo, es la observación. Es el primer paso en toda investigación, es el primer paso. Entonces, observar no es solamente mirar, mis niños. Observar en una investigación va mucho más allá. Va al punto de llegar a examinar el entorno o el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, para poder observar, obviamente necesitamos utilizar nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, la observación, mis niños, es bien importante utilizando nuestros sentidos. El segundo paso es el planteamiento del problema. Entonces, ¿qué pasa? Una buena observación me lleva a plantearme una pregunta, a formularme una pregunta que esté relacionada con la investigación que yo quiero hacer. ¿Listo? Entonces esa pregunta debe ser una pregunta clara y que yo la pueda entender. ¿Listo? El tercer paso del método científico es la formulación de una hipótesis. Entonces, yo ayer les conté, mis niños, que la hipótesis es una suposición adelantada de algo que puede que sea cierto o puede que no sea cierto. ¿Listo? Entonces, también, por supuesto, en una investigación se utiliza la hipótesis. Entonces, es dar respuesta, es dar posibles respuestas a mi pregunta. Entonces, pues más adelante yo voy a mirar si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Como yo les decía, les daba un ejemplo. Me acerco a la ventana y mi hipótesis, por ejemplo, en la mañana es que el día va a estar soleado, pero también puede decir que va a llover. Entonces, no sé, estoy dando una opinión mía, pero no sé si sea verdad. Lo comprobaré más tarde cuando llueva. Entonces digo, sí, el día de hoy llovió. O no, ¿qué tal haga mucho sol? Entonces, esa hipótesis que yo había dado es incorrecta. Entonces, cuando se haga la experimentación, esta hipótesis pues va a ser verídica o no me va a servir. ¿Listo? Entonces, ese es el tercer paso, formular una hipótesis. El cuarto paso, mis niños, es la experimentación. Entonces, es el diseño de experimentos que pues ustedes bien saben porque ustedes han hecho muchos experimentos. Son sencillitos, pero son bien importantes, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos un experimento, debemos tener pues unos materiales, ¿cierto? Debemos también tener un tiempo específico, debemos saber cuáles factores intervienen pues en un tiempo aproximado, necesitamos de pronto medir, de pronto necesitamos registrar también datos, es importantísimo, y compararlos, ¿listo? Entonces, cuando yo, por ejemplo, les decía lo de la pulsación, mis niños, que se tomaran su pulsación en estado de reposo y en actividad física, que le preguntaran a sus compañeros cuáles eran las pulsaciones de él. Entonces, estamos haciendo un experimento, pero estamos comparando los resultados. ¿Listo? Entonces, es bien importante la experimentación. Vamos con el quinto paso, que es el registro de datos. Entonces, igual, pues cuando yo hago una investigación y empiezo a hacer un experimento, yo necesito anotar en una tabla resultados. Necesito anotar absolutamente todo lo que ocurre. Debo ser muy, muy, muy minucioso y anotar absolutamente todo porque todo me va a servir. Todo, sea el detalle más mínimo, lo puedo utilizar. Me puede estar sirviendo en mi investigación. ¿Listo? Y después de los registros de datos, tengo que analizar esos datos. Tengo que también comparar con otros datos y poder, digamos, empezar a analizar toda esa información que pues he conseguido. Y finalmente, algo muy importante son las conclusiones, que es el último paso del método científico.
Entonces ya una vez que se han analizado, se han comparado todos esos resultados, entonces yo voy a dar en mi investigación unas conclusiones, y esas conclusiones son bien importantes porque esas conclusiones yo las voy a compartir con otras personas y les voy a decir, oiga, yo hice tal experimento y concluí que esto pasó. Entonces es muy importante porque las conclusiones pueden generar más conocimiento. Entonces era como un poquito para que ustedes sepan, mis niños, cuáles son los pasos del método científico. Bueno.